trascendencia nacional, provincial. Vamos a hablar de su candidatura, vamos a hablar de algunos temas que entiendo yo están causando polémica en el país sobre lo que está pasando justamente hoy en el Ecuador y también en el mundo, estimados amigos. Nosotros ya lo habíamos advertido, cual gurús del conocimiento, ya habíamos estado diciendo de que este tema va a recrudecer y efectivamente el gobierno nacional acaba de dictar medidas nuevamente restrictivas que a la larga van a complicar la vida a la gente que está tratando de volver a la normalidad, pero yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario, es urgente y es prioritario que más que existan restricciones, la conciencia de la ciudadanía de cuidar su vida. Esa es la clave. Esto es lo que tenemos todo que hacer hoy por hoy. Esto es un momento muy trascendental en la vida de los ecuatorianos, de nuestros familiares. Tiene tanto que ver como yo me cuido porque te quiero, porque te estimo, porque te aprecio. No porque yo quiero, esto no es un tema individual, quiero salvarme, no. Quiero salvar a toda la familia, quiero que mi comunidad, mi recinto, mi cantón, mi provincia estén bien y por eso yo tengo que poner mi granito de arena en este cuidado que hoy ya tiene normativa legal para llevarse a cabo. Como les decía, ya está con nosotros el doctor Marcelo Cárdenas, él es candidato asambleísta de las listas 11, con quien vamos a conversar, vamos a dialogar sobre algunos asuntos de temática nacional y provincial. Marcelo, buenas noches, el cordial saludo y la cordial bienvenida para ti. Buenas noches, Germán. Un abrazo a todos los hermanos bolivarenses que están ávidos de este tipo de entrevistas. Debemos reconocer que Radio Espacio es una emisora que tiene mucha acogida, especialmente en el subtrópico. Entonces, un abrazo a todos nuestros hermanos del subtrópico, un abrazo a todos nuestros hermanos que no siendo del subtrópico, están también en la parte baja, en la parte alta, perdón, que son parte de la serranía, que es una emisora que llega a nivel provincial. Y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y poder conversar. Estamos a 3 días exactamente de las Navidades y creo que son fiestas propicias para reflexionar. Y me parece muy importante, Germán, la reflexión respecto de cuidarnos, de hacer de estas Navidades algo completamente diferente. Es esta vez, no es nada más. Sí, probablemente sí. No tengamos ni siquiera carnaval, pero lo más importante es tener a nuestros abuelitos sanos en la casa, porque hay muchos niños que son asintomáticos, que la carga viral en ellos es muy baja. Hay muchos jóvenes, y cuando hablo de jóvenes estamos hablando de 35 años hacia abajo, que no van a tener los problemas, sino una gripe. Pero pueden ser agentes transmisores del COVID y pueden matar a sus padres y no se diga a sus abuelitos. Entonces, hemos tenido lastimosamente la experiencia del 2 y 3 de noviembre, esa mala aplicación, queriendo promover el turismo, etcétera, lo que provocó, sin lugar a dudas, aquí también en San Miguel, nos habían comentado el fallecimiento de muchísimas personas, no se diga en Guaranda, en donde se moría un amigo, se moría el otro amigo, y uno decía, ¿qué pasó? Claro, regresábamos 15 días atrás y era el problema del feriado del 2 y 3 de noviembre, donde se cerraron los mercados, como es los cementerios, y se abrieron las playas. Ahora yo veo que inteligentemente el gobierno nacional realmente ha aprendido de los errores, desgraciadamente con ese costo. No podemos tener turismo a futuro si no tenemos gente, porque si esto pasa, vamos a tener que visitar en gran medida, en lugar de las playas, posteriormente a los fallecidos de esta pandemia. Yo creo que las autoridades aprendieron la lección, yo creo que la población también tiene que aprender la lección. Esto se viene de largo, nosotros hemos pronosticado. A ver, los fallecidos y los problemas del tiempo de finados se venía. Después vino otra fiesta que también hubo un feriado, la de finados era el feriado grande, donde lamentablemente hoy, Marcelo, vemos que mucha gente ya no está con nosotros, lamentablemente hemos tenido o tendremos que el próximo año, si Dios nos da vida, y también nos hemos afectado, porque esto ya resulta una situación de suerte. Porque tú te cuidas, tú ves las medidas de seguridad que tenemos aquí
Y sin embargo viene alguien esporádicamente, se da una vuelta y nos daña a todos. Entonces, ahora hay que decirle, si me quieres, si quieres a mi madre, si me quieres a mí, a mis hijos, por favor, quédate en tu casa, no vengas a visitarnos, que el próximo año posiblemente ya podamos estar libres de esta pesadilla que hoy vive que vive el mundo y particularmente la provincia y el país. Marcelo, vamos a hablar un poco ya de un tema político para irnos refiriendo a temas nacionales. Hay mucha inquietud sobre la candidatura de Marcelo Cárdenas, que ha tenido que pasar varios inconvenientes, que ya en un lado sale, que se va por otro lado, que también le coartan esa oportunidad de participar, pero definitivamente hoy ya Marcelo Cárdenas es oficialmente candidato asambleísta de la provincia de Bolívar. Así es, Germán. Bueno, sería un poco medio vago, ocioso estar repitiendo el vía crucis que hemos tenido que pasar. Lo importante, Germán, es hacer el último recordatorio. Estamos en las listas 11. Vamos, ya soy un candidato calificado. Sí, fui el último candidato que se le calificó. Lo preocupante de esto, Germán, es de que la Junta Electoral de la provincia de Bolívar inadmitió mi candidatura sin argumento ni base legal, sino en función de supuestos. Y los supuestos se caen ante lo que es lo contundente del Código de la Democracia, la Constitución de la República del Ecuador, que privilegia siempre el principio de participación. Las listas 11 es un movimiento que tiene vida jurídica, ha sido calificada y recalificada, y es el problema que tiene hoy por hoy Álvaro Noboa, que está inscrito en esta lista, le falta su calificación, y desgraciadamente todo el Ecuador está en vilo. Entonces, regresando a lo mío, en la parte personal, Germán, estamos de candidatos oficiales, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para recuperar esos 40 días que tenemos de retraso con todos los demás, porque fueron 40 días. Es importante que la ciudadanía sepa de que la Junta Electoral de Bolívar se tomó 7 días, con el documento en la mano no sabían qué hacer, ya no sabían qué hacer. O sea, había una intención, y así es la política, Germán, había una intención de una u otra forma de no permitirme a mí participar. Siempre el argumento será, ¿por qué a algunos sí y a otros no? En este caso, ¿por qué no a Marcelo Cárdenas sea candidato? Pero para bien del pueblo de la provincia de Bolívar, porque esto se tiene que definir el 7 de febrero, con propuestas, caminando, hablando las cosas coherentes, yendo a debates, yendo a lugares en los cuales podamos contrastar ideas. Estamos en este momento tan difícil para hacer política, porque la gente, uno llega y le acaba de hablar. Entonces yo les escucho, Germán, con tranquilidad, con paciencia, y le digo, señora, con todo respeto y cariño, yo estoy de candidato. Yo no he sido ni alcalde, ni prefecto, ni asambleísta. Pero ¿sabe para qué me sirve su queja? Justamente para hacer un mea culpa. Y todo lo que usted me ha dicho es lo que nosotros no tenemos que hacer, Germán. Es una época tan complicada la que estamos viviendo en el 2020, que la gente, creo, sin lugar a dudas, se cansó de la ineptitud del gobierno, se cansó de las ineptitudes de los gobiernos, de los GATS cantonales, no se diga el provincial, etcétera. ¿Por qué? Porque no han estado en consonancia con lo que el pueblo quiere. Y el pueblo lo que quiere muchas de las veces ni siquiera son obras, sino acompañamiento. Saber de que tiene su presidente de la Junta Parroquial, su alcalde, ¿no es cierto?, a la mano de los problemas, conversando, hablando, sabiendo de que el momento en que se le eligió a una persona es un elemento que va a estar en permanente contacto. Eso le pide a la gente a uno. Y todos los otros 12 candidatos saben que yo no estoy midiendo. Dice, vea, 2 cosas, sea honrado. Y la segunda, no se olvide, regrese, rinda cuentas. Y en eso estamos, ese es mi compromiso. Muy bien, Marcelo, ¿qué cambia la postura? Marcelo ya lo hemos entrevistado, creo que 3 ocasiones con esta. ¿Qué cambia la postura hoy en una candidatura con Álvaro Noboa? Temas tan trascendentales como la minería, como el combate a la corrupción, como esta nueva forma de buscar una participación, un entendimiento del candidato con la población, que es lo que no ha existido. Y es lo que nosotros hemos dicho, ¿no? El candidato viene, se pasea, conoce, hace su conscripción provincial, pero luego de que gana, se olvida de la provincia, se va y va a vivir en la ciudad de Quito cómodamente y se desentiende de los problemas de la provincia. ¿Hay algún cambio en la postura que nosotros hemos escuchado de Marcelo Cárdenas? Bueno, Germán, realmente no. La potencia, la fortaleza de esta candidatura, Germán, ha sido siempre 2 cosas fundamentales.
Nosotros arrancamos en el 2016 hablando de una lucha en contra de la corrupción. Hemos mantenido y hemos sostenido un discurso, pero no solo, Germán, de labios para afuera, viniendo a hablar en la radio, sino en las calles, en los ministerios, justamente accionando, construyendo ciudadanía, la primera opción. Porque es muy bonito decir, como hablan los candidatos ahora, no sé si tú las has escuchado, que dicen, yo voy a la asamblea a luchar en contra de la corrupción. Al revés nosotros, ya venimos haciéndolo. Y muchas veces, Germán, tú sabes que hemos discrepado, pero con altura. Sabemos guardar las posiciones y eso, sabemos distinguir las cosas. Que tú y yo somos bolivarenses. Desde tu visión, desde mi visión, queremos lo mejor para la provincia de Bolívar. Y está justamente en eso, en las cosas diferentes que tenemos que hacer. Y lo segundo, Germán, ¿cómo yo le puedo decir este ratito? Porque si sale Alvarito Noboa, yo no voy allá a luchar en contra de la corrupción. Me matan. Me tendría que contratar, tendría que pedirle al señor Vinicio Coloma que haga el favor de hacer un helipuerto para llegar hasta por Las Guardias con helicóptero y pasarme a Babao. No puedo, Germán. Esto es un compromiso bien serio. Desde el 2018 nosotros venimos sostenidamente en un activismo, insisto, fuera del discurso, en las calles, en las plazas, en la práctica, organizando. Cuando nosotros ingresamos a esto, Germán, no es jactancia. Yo soy parte, o fui parte, ¿no es cierto?, cuando éramos todos un solo grupo. Ahora hay algunos grupos y hay que reconocerlo y no hay por qué tener miedo a reconocer esas realidades. Creo que es hasta parte de la práctica de ser bolivarense. Llegamos a ser exitosos y todo el mundo quiere coger su metro cuadrado. Yo no soy de los que pienso así, porque yo creo que la unidad es un proceso en construcción permanente. Entonces, hemos estado luchando, hemos estado generando conciencia. Germán, los campesinos, nuestros hermanos agricultores del subtrópico, no sabían que la Constitución tenía un montón de artículos en función del agua, de la participación ciudadana, de que los GATS y las juntas parroquiales tenían y tienen competencias y son justamente dentro de lo que es el summa causa. Una palabra tan cacareada y que justamente habían habido muchas vulneraciones, Germán. Para la gente que me conoce en mi accionar, la primera ordenanza que nosotros planteamos fue aquí en la ciudad de San Miguel. En esa época el alcalde Llanes no las negó, porque él también votó en contra. Pero aquí no estamos ya, eso son cosas del pasado. Luego fuimos a Chimbo y ganamos la ordenanza. Luego presentamos en Chillanes y nos negaron. Y así hemos ido recorriendo. Tenemos la última ordenanza del Cantón Guaranda, presentada en San Luis de Panvil, que se demoraran 17 meses en aprobarla, etcétera. Ahora vamos por la tercera ordenanza, que es en Las Naves, que justamente es un grito de acercarse a un problema, a una realidad. Yo pienso, Germán, que los alcaldes cometen un grave error. Pueden tener una visión prominera. El problema es que les cierran las espaldas a las comunidades, no les escuchan. Y creo ya sin lugar a dudas que conversando, viéndose a los ojos, hablando de este problema, se podrían llegar a muchísimos acuerdos en beneficio especialmente de las comunidades, buscando la transparencia en el proceso. Yo creo que esa es la gran revolución, hacer que esta Constitución, hacer que los contratos de concesiones, los informes en este caso, ¿no es cierto?, de los estudios de impacto ambientales, los informes de inversión de la empresa, deben conocerse, Germán. Yo creo que aquí realmente se ha tomado una cuestión con un velo, que lo que no ha permitido es conversar. Y yo pienso que la gente, para que esté 100% consciente de lo que le está sucediendo, debe conocer. Y ahí muchas dudas se irán desvaneciendo. Ahora, Marcelo, la situación de minería en la provincia, como tú decías, es una gran verdad. Desde su visión, cada quien puede tener su aspiración, su predicción de cómo cambiar a la provincia de Bolívar. Porque nadie es que quiere otra cosa. Lo peor. Los que están a favor de la minería, los que están en contra de la minería, de candidatos que están hoy. Hay otros que son tan temerosos que dicen, yo no quiero opinar del tema. Claro. Que yo creo que es lo más irresponsable del mundo, no querer opinar. O así soy de aquí o soy de allá, porque muchos toman la posición fácil, cómoda de decir, yo soy como la India María, claro, ni de aquí ni de allá, pero veo por dónde sale el sol y ahí me pongo bien. Entonces esa posición es bastante escueta, irresponsable para mí,
Porque si bien es cierto, mucha gente no toma parte de este problema, porque, como tú decías hace un momento, y vuelvo a tomar tus palabras, en este proceso de defender la Pachamama en contra de la minería, ha habido gente que tiene posiciones coherentes como las tuyas, de diálogo, de consensos, de que la gente conozca los problemas de la minería, pero hay otra gente que quiere forzar a la población a que eso decida, gente que es temerosa, que dice estamos cansados, pero estamos también temerosos y no queremos ni siquiera toparnos con ese tema. Germán, los candidatos hoy tienen, verás, mira Germán lo que está pasando hoy por hoy en las elecciones. Caminamos, para la gente que nos está viendo el Facebook, con una máscara. Esto significa, hipotéticamente hablando, de que no es que las personas ni siquiera pueden mirar a plenitud nuestros rostros. ¿Qué debería significar esto? Que nosotros, en el sentido figurativo, debemos ser transparentes. Aquí hay un tema de minería. Que hay que resolverlo. Y que hay que resolver. Aquí hay un tema de corrupción. Aquí tenemos problemas reales de fiscalización. ¿Por qué tenemos miedo a decir las cosas como son? ¿Por qué? Entonces yo pienso que los candidatos se quieren subir a camionetas prestadas. Por ejemplo, un candidato, no vamos a dar nombres, que quiera hoy por hoy hablar de temas de minería, la gente le dice, nos está engañando. Durante tantos años no ha hecho absolutamente nada. Y ahora es el oportunismo el que, tratando de rasguñar votos, piensan de que van a engañar al pueblo. El pueblo no va a comer cuentos. Los temas de anticorrupción durante tantos años, Germán, que han estado de empleados públicos. Eso no les ha quitado el mérito de que un sábado, de que un domingo, pasado las 5 de la tarde, puedan salir y activar y militar en las organizaciones sociales, porque así dice la ley, y la ley de servicios orgánica de servicio civil y carrera administrativa, que el funcionario tiene que responder a un horario y en el cual debe ser una persona imparcial, independiente y dedicarse a las funciones por las cuales fue contratado. Pero luego de ese horario, una persona no deja de ser ciudadano. Pero claro. ¿Qué hemos visto? Que el tema de la minería han sido lo que en la provincia y en San Miguel también suele pasar, un tema del parque, un tema del mercado, pero es un tema que tenemos que sentarnos a tratar, a conversar. El tema de la política anticorrupción, sí, hay que combatir la corrupción. ¿Cómo? ¿Cómo hay que combatir? Con leyes. ¿Y qué has hecho por combatirla? No, exacto, con procedimientos. Y justamente nosotros, por ejemplo, tenemos la cara en la provincia de Bolívar. Sí, miren, nosotros hemos activado en la Contraloría y hemos, hasta cierto punto, discutido con el Contralor, pero en este nivel, porque eso es una discusión, lo otro es faltarse al respeto, y eso no ha habido. Hemos discutido, porque hemos tenido puntos completamente diferentes, claro. Y seguimos en esa lucha. Pero no es que nos hemos quedado en el discurso que lucharemos en contra de... No, la gente eso no te cree. Los amores atrasados, Marcelo, que es lo que yo siempre critico, ¿no? En tiempo que no hay campaña, nadie dice nada y mejor le conviene estar callado. Pero viene la campaña y se declaran los más enamorados de la provincia y que quieren el progreso. Y eso es como que una doble moral. Es una doble moral. Es como que un amor falso por interés. Por donde quiera vérselo. Por eso es que el pueblo, en raras ocasiones, termina eligiendo, porque de pronto dice, no hay por quién más elegir. Pero cuando tiene opciones, dice, no, este señor es serio. Ha venido planteando, ha venido luchando. Por ejemplo, el día de hoy, Germán, hemos sido invitados al tema del paso lateral en la ciudad de Guaranda. Ya. Mejor dicho, en la provincia de Bolívar, porque este paso lateral... sirve a la provincia. Sí, porque permitirá, ¿no es cierto?, en menor tiempo llegar a Chimbo, a San Miguel, etcétera, claro. Y podernos trasladar a la zona costera, del subtrópico costero. Germán, pero aquí hay un tema que no se lo quiere tomar, que hoy yo vi, inclusive se le increparon a uno de los funcionarios, a uno de los asesores del alcalde Medardo, que salía a reírse, a ridiculizar. Es una actitud que es cuestionable y condenable. ¿Por qué? Porque la gente que sí tú ves en esa marcha, indígena, gente pobre, gente marginal. ¿Cuál es el problema que tienen ahí? Que hoy, por sus predios, los van a pagar
a precio de gallina robada. Y creo, sin lugar a dudas, estimado Germán, que lo mismo va a suceder en determinadas áreas, porque hay pasos laterales también para Chimbo y para San Miguel. Claro. Y ya creo que los ciudadanos de San Miguel y los ciudadanos de Chimbo deberían, por favor, preocuparse de ver cuál es el trazado vial, porque aquí no está en discusión la obra, Germán. Aquí está en discusión si Germán Jarrín y todas las personas que nos están escuchando, y ese predio, hoy, por poner un ejemplo, no sé, 500 metros cuadrados, hoy de pronto cuesta $5,000, pero ellos quieren adjudicarles, ¿no es cierto?, en este caso hacer declararle de utilidad pública, hay una declaratoria de utilidad pública, y en vez de que cueste $5,000, le pagamos $500. Es así la desproporcionalidad que está pasando en Guaranda. Gente humilde. Entonces todo el mundo dice, no, es que queremos la gran obra, pero aquí hay aproximadamente 500 familias perjudicadas. Y lo más irónico, existe un rubro interesante para indemnizaciones. ¿Por qué no utilizarlas en beneficio de la gente humilde? ¿Por qué nos cuesta reconocer de que estos ciudadanos van a ser afectados y muchos de ellos van a perder toda la extensión del terreno? ¿Y por qué solo ellos tienen que pagar esta gran obra que nos beneficia a todos? Nos beneficia a todo, pero aquí hay un problema. Y mira, entonces tú encuentras gats sordos, en vez de ponerse y preocuparse, no importa si son 500 familias, a lo mejor son 10, no importa. Lo importante es que aprendamos a velar por los intereses de la mayoría, esos intereses colectivos. Muchos subestimamos a la gente, decimos, no. Ah, no, allá vamos a hacer, se me ocurre, el estadio de San Miguel, no, ahí vamos a desapropiar a 3 o 4. Pero ¿cómo cambian las cosas cuando yo soy parte de los 3 o soy parte de los 4? Cuando se invierte los papeles. Exacto, me cambio de vereda y cambio la situación. Sí, entonces yo creo que debemos aprender a ver. Eso hemos criticado nosotros mucho aquí. Los problemas de la provincia, los problemas familiares, poniéndose del lado del papá, del lado de la mamá, y uno encuentra la riqueza. Esa es la diversidad, esa es la experiencia. Eso te va dando los años, Germán. Saber de que las cosas no tienen que verse tan vehementes, sino ser concienzudos en en las cosas que estamos proponiendo, y básicamente, Germán, reconocer de que la gente más humilde siempre es la vulnerada. Ahora, en este paso lateral, Germán, es irónico saber de que ha habido gente con información privilegiada y a dueños de grandes extensiones. Entonces, eso te duele como país, eso te duele como provincia, porque qué bonito, ¿no?, ser funcionario público, saber de que va a haber un gran anillo vial y yo comienzo a comprar las propiedades, la gallada comienza a comprar las propiedades, en perjuicio, ¿no es cierto?, en este caso, de gente humilde, que dice, no, me vinieron a ofrecer, se me ocurre, esas tierras costaban a $5 el metro cuadrado, me pagaron 8, a 10, qué buen negocio que hice. Y después se da cuenta que con el paso de los años, esos mismos metros cuadrados no van a costar 8 o $10, cuestan probablemente $100 o $200 el metro cuadrado. ¿Dónde está el perjudicado? Entonces, tener autoridades así, yo creo que es importante hablar de fiscalización. ¿Hay denuncias puntuales con esos temas de gente que tuvo información privilegiada de los trazos? Concretamente, uno de ellos es el señor Fafo Gavilanes. ¿Ya? Y eso te lo dice la gente. Fue director de Obras Públicas. Esto es un proyecto del 2012, si no me equivoco. ¿Sí? Que ojalá se lo materialice. Fue luego gobernador de la provincia, hoy es asambleísta. Entonces, este tipo de cosas no están bien. Y la gallada, porque no solo es él, es la gallada. Es la gallada la que conoce, ¿no es cierto?, por dónde va el paso lateral. Hago, ¿no es cierto?, una especie de minguita. Compramos familiarmente, no sé, 1,000, 2,000 metros, porque sé que ahí de ley mi plusvalía va a subir. Eso no está bien, Germán, perjudicándole a las personas. Y sobre eso, aquellos que no vendieron, hoy van a quedarse sin casas, sin terrenos. Entonces, se ve una desproporcionalidad en la aplicación de la ley, y la ley justamente sí trata de velar en esto. No te olvides las reglas básicas de la Constitución, que dice, siempre y cuando no solo no se vulnere derechos, sino se pague el precio justo. Entonces, si ellos no tuvieron, por ejemplo, un tema del cambio del catastro, bueno, ahora es la oportunidad, hagámoslo. O sea, no le pueden decir a la gente, no, el arquitecto Gustavo Jaramillo les quiso cambiar, ustedes no quisieron. Y como no quisieron, qué pena. Ahora aguanten, claro. En vez de pagarles 5,000 por su terreno, señora tal y tal, Teresita Yumiguano, porque es una de las dirigentes que estaba reclamando el día de hoy, le vamos a pagar $500. Esa es la realidad. Y yo te invito, yo a mí me gustaría muchísimo, Germán, que no me creas, sino que invites. No, esto es un caso generalizado en la provincia. A la gente que está, porque yo a lo mejor estoy haciendo un aspavientos, porque a mí me interesa políticamente de pronto levantar un avispero. No, yo soy bien serio en mis cosas y siempre cito fuentes y digo, no, Germán,
comunícate con la gente que hace este proceso de protesta del paso lateral y te vas a encontrar con casos que realmente son irónicos y lesivos para un ser humano. Y pagan pocos el beneficio de todos, ¿no? Donde debería haber, y por eso se cambió la ley, de que se pague el precio justo, exactamente lo que cuesta, y no como antes era la ley, que tenía que pagarse lo que está en el abono catastral. Germán, ¿para qué los POT? Tú fuiste concejal de San Miguel. ¿Para qué existen los POT si tenemos autoridades que siguen con el discurso de campaña? Mira, el discurso de campaña es una realidad y tú tienes que materializarlo en el POT. Lo que propuso el alcalde de San Miguel, lo que propuso el alcalde de Guaranda, tengo que tener la capacidad de materializar mi propuesta en el POT, porque ese es el marco jurídico y referencial para yo trabajar como gobierno autónomo descentralizado. Caso contrario, esto es una falacia, es bambalinas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en los POT, si yo veo que tengo problemas de adjudicación de tierras, yo veo que tengo problemas, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el paso lateral, porque yo sueño que en mi administración se haga el paso lateral, tengo que tener, ¿no es cierto?, esa actitud proactiva y no reactiva. ¿Por qué proactiva? Porque anticiparse a las cosas. Porque yo ya estoy viendo el problema, pues, Germán. Reactiva es de que vengan los 55 millones de dólares o los 51 millones de dólares y recién reacción. Esa actitud bolivarense tiene que cambiar. Tenemos que aprender a planificar, a organizar y a hacer realidad lo que estamos diciendo. Tal vez no se hace nada porque conviene, posiblemente, y eso probablemente es lo que puede estar pasando. Ahora, Marcelo, el tema que es de fondo y el que va a dividir hoy a la política en dos partes fundamentales: gente que quiere la minería y gente que no quiere la minería en la provincia. Esto es lo que va a dividir. Yo escuchaba el día de ayer una entrevista que le decían a Yacu Pérez en el programa de Jimmy Jairala, que definitivamente Yacu Pérez dice que en el caso de que él llegara a ser presidente, la minería no va en ningún lado. Hay otros que dicen que no están de acuerdo con la minería, pero que las concesiones que hoy existen tendrán que corregirse, tendrán que socializarse, tendrán que enmarcarse en los lineamientos legales, pero esos seguirán. ¿Cuál es la posición que Marcelo Cárdenas tiene en este tema? La misma de siempre, con responsabilidad, Germán, y para mí no me coge nada de nuevo. Tenemos la Constitución reformada el 4 de febrero del 2018, en el 407. Esa fue la pregunta que más aceptación tuvo en Quito y en Guayaquil, que decía no a la minería metálica en reservas naturales, en zonas intangibles y en centros urbanos. Ya está aprobado. Yo vengo diciendo, ¿para qué ir a una tercera consulta popular? ¿Para qué ir? ¿Para qué forzarle más a la Constitución? Si no hemos tenido capacidad jurídica para aplicar el 407, inciso segundo, y darle vida. Mira, nosotros les venimos diciendo a cada alcalde, a cada junta parroquial: señores, por favor, aquí está el marco legal. ¿Para qué, Germán? Para que el alcalde de San Miguel, en el caso de Balsapamba, con el presidente de la junta parroquial, justamente se dirijan al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Recursos Naturales, al Ministerio de Agricultura, a la Secretaría Nacional del Agua, etcétera. ¿Para qué? Señores, solicitamos, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, nos den las características, o solicitamos que se investigue. En San Miguel, se me ocurre, en la parte en donde empieza la mixtura entre lo que va terminando la sierra y ya va empezando el subtrópico. Esas zonas son las más sensibles, porque esa es la magia de la naturaleza. Ahí están los humedales, para decir que ¿es o no es una reserva natural? ¿Es o no es una zona intangible? Por ejemplo, la parte arqueológica que tenemos. Pero no están declaradas, Marcelo, sus sectores como tal. Es que eso es lo que tenemos que hacer, Germán. Y eso es lo que pero la ley no es retroactiva, pues, Marcelo. No, sí. a ver. No es que ya ahora esperen, yo declaro de intangible y ahora sí ya no puede entrar. No, ya está dada la concesión. Estas son qué bueno, esa pregunta, esa es la pregunta de la noche. Mira, Germán. Sí le has escuchado tú, especialmente a la gente que son parte de las cámaras de comercio, siempre están aludiendo al artículo 82, que es Germán, que habla de la seguridad jurídica. Y permíteme leer: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. ¿Qué significa? Que esta Constitución de la República del Ecuador está vigente desde el 2008, la ley de minería es desde el 2012. Si no está en armonía con esta legislación, es inconstitucional.
Por eso dice... Pero para que opere la inconstitucional tiene que haber sido declarada inconstitucional. Es que, Germán, esa es la parte seria de trabajar constitucionalmente y jurídicamente. Eso es lo que se tiene que hacer desde la Asamblea Nacional y desde la organización territorial. Esta es la famosa seguridad jurídica. Dice normas, Germán, no nos perdamos, nos guste o nos disguste. O sea, no podemos tener una visión de los problemas del país cuando queremos malinterpretar la Constitución. Concretamente la pregunta, seguridad jurídica, normas previas. ¿Cuál es la norma previa? La Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué viene después? La ley de minería. ¿Está o no está es contraproducente a la normativa jurídica? Si lo es, eso es lo que tenemos que ir a luchar. ¿En dónde? No solo en la misma Asamblea Nacional, sino en la Corte Constitucional, para que dirima este tipo de ilegalidades. Claro. Ahora, Germán, una norma previa, porque tú me vas a decir, pero Marcelo, el 4 de febrero se hizo la reforma, y yo te digo, en la Constitución del 2008 está el artículo 57, numeral 7, que tanto hemos hablado. En ese artículo se habla de la consulta previa libre e informada. Sencillo. ¿Por qué no se aplica, Germán? Ya, ahora, si la minería es todo ese potencial que dice ser, debería arrasar. Y la gente bien informada, no con miedos, no con mentiras, sino lo bueno y lo malo de la actividad general. pero eso mismo no ha pasado, Marcelo. Lo que nosotros hemos dicho es que lo que ha faltado en la provincia de Bolívar es que la gente se entere de forma imparcial, que no vayan a informar los mineros ni vayan a informar los antimineros. Que no es su competencia. Y además que los antimineros opinan, van a informar en contra de la minería y los mineros a favor de la minería. Así que eso es lo que no debe pasar. El Estado debería entregar información veraz, objetiva, fundamentada, para que la provincia en definitiva tome la decisión sobre este tema. Porque esto es lo que nos ha traído problemas. Pues no hay para qué, como dices, es ocioso volver a hablar de todo lo que aquí ya se ha comentado, ya se ha dicho, ¿no? Entonces, pero la posición de Marcelo Cárdenas en este sentido, Marcelo, ¿cuál es tu posición? Tu posición es no a la minería, para nada, o de aquí en adelante no minería, pero lo que está dado hay que legalizarlo y que la población se pronuncie frente a esta opción de la provincia, Marcelo, porque si bien es cierto, tú tienes tu posición y yo tengo la mía, no es que soy pro minero, yo soy de las personas que creo que hay que informarse bien y donde hay riqueza hay que obtenerla. Yo creo eso y yo lo he dicho público. Pero ahora el problema, Marcelo, radica en que indiscutiblemente la provincia de Bolívar es una de las más pobres que tiene el país, mejor dicho, si no es la más pobre. Aquí no hay recursos ni para turismo, no hay recursos ni para educación, ni para vialidad, ni para nada. Un municipio, una prefectura se maneja con rubros extremadamente bajos, no hay dinero. La crisis que hoy vive el país es una crisis tan grave que no va a tener cómo impulsar ningún tipo de actividades. ¿De dónde sacamos la plata para eso? Tú decías el otro día que hay que sacar, que hay que cobrar, pero cosas que no han pasado en años. ¿Crees tú que esa golondrina que va a ir a la Asamblea va a lograr que todo lo que se pide se logre hacerlo, Marcelo? Germán, que no es muy creíble, ¿me comprendes? No, vamos por la parte. La parte que dice una provincia, un país tan rico, el ejemplo, el petróleo. Los que estamos aquí hemos crecido en función del mito del petróleo, que una vez que explotemos el petróleo, el país iba a cambiar su matriz productiva, iba a haber más inyección de capitales, etcétera. ¿Qué ha significado hoy? Sí, esos recursos se han empleado a cierto punto en mejorar la infraestructura, etcétera. Tenemos una deuda real de 70,000 millones de dólares. Así es. Tenemos corrupción. Ahora. Pero más bien el problema no es que es la minería o el petróleo, sino la corrupción. A eso me voy. Claro. ¿Cuál es la riqueza que tiene el país? Y que parece irónico y parece ser que esta propuesta no fue muy bien explicada por uno de los candidatos a la presidencia de la República, pero que es real. Wall Street, la bolsa de valores, la más grande del mundo, hoy por hoy están haciendo ya fondos de inversión sobre reservas de agua. Así es. Eso es verdad. Si esta es la verdadera riqueza en la cual tú puedas, este recurso que no es renovable, algún día darte muchos réditos económicos, ¿por qué tienes que vulnerar justamente en tu provincia en donde tienes tienes problemas con el agua? ¿Por qué, Germán? Si estaríamos hablando, Germán, con todo respeto y cariño, de una provincia en donde tengamos zonas desérticas, que la exploten, Germán. Aquí el inconveniente que tenemos es el siguiente.
Una vez que empiece la minería, como yo la he visto que le empiezan a explotar aquí en la etapa de exploración inicial, es desastrosa. Entonces, Germán, el concepto de la minería es un concepto de mantenerle a los países en el mundo en la misma matriz productiva de ser exportadores de materia prima. Y no cambiar la matriz productiva como lo ha hecho en su momento Taiwán, Singapur, el mismo Vietnam, en donde le han ido dando valores agregados a sus recursos y guardando estas reservas y fundamentalmente identificando en dónde sí puedes explicar y en dónde no puedes, explotar. Sí. Y ese es todo, Germán, en nuestra provincia. Yo te doy un dato, Telimbela, no te voy a tomar la lección porque a eso no he venido, sino he venido a informar. Telimbela, yo creía que tenía 8 empacadoras, las que voy contando cuando tú llegas al valle. Están a la vía. Están a la vía. Tienen aproximadamente 65 empacadoras, 4 millones de dólares anuales en exportación solo de Banorito. Multiplica, Germán, multipliquemos, Germán, 4 millones por 20 años. 80 millones. Claro. O sea, vas teniendo estos rubros. Solo en el Banorito tienes en Telimbela café, cacao y una serie de otros productos interesantes. Concretamente, San Luis de Panvil. Yo escuchaba con asombro la propuesta de uno de los dirigentes que se reconoce como Pueblo Montubio, que decía: nosotros en San Luis de Panvil, con nuestra producción, estamos hablando de 4.200.000 de productos que están vinculados al cacao, al café. Y uno sí se asombra. ¿Por qué estos rubros no son conocidos? O si son conocidos, ¿por qué no los dicen los alcaldes? ¿Por qué no dice el prefecto? ¿Por qué no hablan los asambleístas? Estamos demostrando, Germán, encima de que hay una riqueza natural y de producción que supera el problema de la minería. Yo sueño que la minería en nuestra provincia se haga después de 30 años, Germán. Cuando tengamos una generación realmente de gente honesta, ponerle la minería metálica en estos momentos en las manos del que venga es el nuevo atraco nacional. Y no lo digo yo, Germán, proyecto por proyecto. El Mirador, me has escuchado repetir el ejemplo, porque es como que uno tiene los emblemáticos. Mirador es la empresa minera, el proyecto minero más grande que está en explotación del país. Ese proyecto cuesta 20.000 millones de dólares, en bruto, así se venden las cosas en el país, no cuantificables, no verificables, en bruto. Información de esto más o menos va a costar. Sí, puede sacar menos, puede sacar más, pero normalmente la proyección es que tú saques mucho más de lo que está programado. Pero bueno, esos 20.000 millones, dedúcele 7.000 millones de dólares que vamos a recibir vía impuesto a la renta, IVA y regalías. ¿Cuánto le queda a la empresa minera en 20 años? 13.000 millones de dólares, tomando en cuenta que hay muchos recursos de la minería, como los materiales raros que son para los carros eléctricos, etcétera, etcétera, que cuestan muchísimo más, incluido el plutonio. Entonces, Germán, yo pienso... Ahora, pero ¿con qué plata se saca el Conversemos país? sobre eso. Claro. Germán, o sea, a ver, la solución es no para esto, no para lo otro. Tenemos que dar una solución a los problemas. Así es. Me parece que eso es lo responsable. Ya vamos con el tema de la minería. Sí, no es minería, está bien. Tú hoy planteas una nueva situación que dices, hoy por hoy, con esta condición moral que tienen los políticos en el país, no conviene porque se van a robar la plata. Germán, y no solo eso, lastimosamente, yo tengo aquí documentación que si me das tiempo la puedo sacar. Ya existen editoriales en los periódicos de mayor circulación del economista Abelardo Pachán, una voz autorizada que siempre es consultada por todos los gobiernos de turno, en los que él dice que de darse la minería en la cantidad y el volumen que se está dando, ya se debería crear un fondo tipo FEIREP, para que el pueblo nos entienda. ¿Qué significa? Un fondo de ahorro para que sirva de colchón o de amortiguamiento en caso de desastres naturales, en caso de una erupción, en caso de un terremoto, etcétera. O una nueva pandemia. ¿Qué significa eso? Que las mismas regalías ya están en veremos. ¿Por qué? Porque es cuestión de que te cambien la ley y te quedas. Además de eso, una cosa, el tema de las regalías. ¿Qué dice la ley de minería? Que las regalías, así se ha manejado la minería, y por eso yo protesto en contra de estas cosas. Que la ley de minería, ¿qué te dice? Que las regalías, deben darse en la etapa de explotación. Aquí se está dando en las etapas de
Exploración. Y Antes, decía, anticipada. están violando la ley. ¿Por qué sensibilizan a la gente así? Si hoy por hoy no tienen que regalar absolutamente nada, es ilegal. Anda a ver si es que existe Arcon, ¿no es cierto?, la Agencia de Regulación del Control Minero, de que está verificando esto. No les importa, porque ¿qué? Hay tantas necesidades que lo que interesa es que lleguen con algo. Entonces empezamos mal, Germán, empezamos mal. ¿De dónde saca la plata? Ahí es el meollo. Ahí te quiero ver, ¿no es cierto? Ahí te quiero ver, gatito. Y yo claro. te voy a decir una cosa. Yo soy un emprendedor y tú conoces mi emprendimiento como yo conozco y respeto los tuyos. Germán, yo soy de las personas que creo, sin lugar a dudas y sin equivocación, que tenemos que ir a una nueva reforma tributaria. ¿Para qué, Germán? Y el pueblo de San Miguel y los bolivarenses no me van a dejar mentir. Voy a Balsapamba a comprar, me dan sin factura. Vengo a San Miguel a comprar, no me dan factura. ¿Qué significa? Que tenemos evasión tributaria. Esto se tiene que acabar. La evasión tributaria y la elusión tributaria tiene que ser una cosa que se tiene que terminar. Ahí están los recursos para el Estado. Germán, otra cosa más. El rubro que tenemos dentro del presupuesto nacional del Estado, siempre nos hicieron creer que eran los ingresos petroleros. Da la casualidad, con la excepción del 2012 al 2015, que tuvimos un barril de petróleo de 150, altísimo, promedio $120 de este, con excepción de esos 3 años, el histórico de la declaración, el histórico de lo que se recauda por el valor agregado, por el IVA, y por las declaraciones del impuesto a la renta, el máximo dinero que tiene el Ecuador por contribuciones es fiscal. Es decir, que los ecuatorianos alimentamos al presupuesto. Si no me lo crees, verifica, Germán, es facilito. No, eso ingresas a las fuentes del Ministerio de Finanzas y tú vas a encontrar que no es el petróleo. Así es. Son nuestros impuestos. Y mira, yo viendo lo que pasa en la provincia, me voy, por ejemplo, hago un Caluma, Ventanas, y me voy a Quevedo y llego a Babahoyo y a Quevedo, Santo Domingo. Me paro en cualquier lado. No estoy hablando de puestos de comida, siempre hay alguna cosa que comprar, regalar alguna cosa. No te facturan, Germán. Claro. ¿Tú cuántos años eres mi cliente en autodecorativo? Unos 12 años. Con el dolor del alma, todo facturado. Así es. Sí, y yo en esa época ni soñaba ser candidato a la asamblea. Seamos sinceros. Entonces, uno o eso no es. Y yo pienso que el país tiene una doble moral. Las grandes colusiones no son de la gente pobre. Porque No, al fin y al cabo. El pobre no te roba. Así es. No, el pobre no te roba. Una galleta, 2 colas. No. Pedir que eso facture la gente pobre. Germán, no. Germán. Los grandes evasores y colusores de los impuestos del país son la gente grande. Son las grandes empresas los que llevan doble contabilidad. Y allá va el asunto. Y en esta ocasión se ha dividido el país, así como el tema de quienes quieren la minería y no quieren la minería. También gente que piensa que según el candidato o los candidatos, esta deuda que estamos acumulando por 70,000 millones de dólares, lo van a pagar si viene un presidente o de una línea, los pobres, o si viene de otra línea, los ricos, que son contadas 150, 200 familias en el país. Y ese es el gran problema, que el que gana más paga menos, por varias trampas, varias Eso es una ilusión. Esa es una ilusión tributaria. Claro, Cuando utilizas el marco legal para eludir tus responsabilidades fiscales. Mira, Germán, estamos dando una de las tantas alternativas que puede tener el país. Una de las tantas alternativas. Por ejemplo, vamos a una asamblea donde la mayor parte son colusores, pues los mismos candidatos. Germán. ¿Cómo pasa esas leyes que no les interesa mucho no tener? Así es. Regresemos un poquito a lo que tú dijiste. El gran evasor de impuestos justamente es el que más dinero tiene, los que son hoy por hoy dueños de las aduanas. Claro. Y siguen siendo los dueños de las aduanas. Pero tenemos que algún rato, Germán, soñar con, en teoría, Vietnam, Singapur, pero son ejemplos reales. Claro. ¿Y son ciudadanos como tú y como yo. ¿Cómo calza tu discurso con el candidato que tienes al presidente, Marcelo? No, ¿cómo calza el discurso con lo que tú me vas a ver haciendo? Yo pienso y digo, ¿no es cierto? Álvaro Noboa es una persona que llegó después de mi inscripción a Justicia Social. Yo no me hubiera imaginado nunca en mi vida estar en una fórmula con Álvaro Noboa, porque no me hubiera imaginado. Álvaro Noboa fue una persona que en su momento dijo, no, ya no voy, porque él pensaba revitalizar o resucitar su partido, las listas 7 del PRIAN, y así se manejaron. Inclusive había mucha gente que estaba en esa idea, pero Justicia Social le abrió las puertas y él decidió participar. Pero él lo que dice me parece una cosa interesante. Soy un empresario. Él dice, soy un hombre de centro izquierda en la parte social. Le escuché en una entrevista con La Posta, un medio alternativo en internet, y eso me interesó.
¿Por qué nos debería interesar, Germán? Vaya Arauz, vaya Pérez, vaya Lazo, vaya Noboa. Tiene que haber en esas tendencias políticas alguien que hable desde el centro hacia la izquierda, porque el país no se va a solucionar desde el centro hacia la derecha. Aquí no es un tema ya ideológico, aquí tenemos problemas. Han fracasado las izquierdas y las derechas, ambas se han unido en gobiernos y son producto de la corrupción en este país. Aquí no me vengan con el cuento de que Rafael Correa era de centro izquierda. No, aquí gobernaron izquierdas y derechas corruptas. Ahora tienen que gobernarse, ¿no es cierto? Izquierdas y derechas que no han sido parte de la corrupción y que quieren un país para 17 millones. ¿Eso es Álvaro Noboa? Perdón. ¿Eso es Álvaro Noboa? Yo entiendo que sí. ¿Por qué no ha sido gobierno? Él tiene el beneficio a la duda, Germán. Él tiene el beneficio de la duda. No ha sido presidente. Ha intentado 5 veces ser candidato a la presidencia. Pero sí ha sido parte de muchos gobiernos con asambleístas, con bloques importantes que ha tenido la lista 7 en el país. Por supuesto, hasta cuando les mandaron a la casa. Ah, sí, pero o sea, tampoco es que este magno tanto. No, pero una cosa es tener un bloque de asambleístas en oposición y otra cosa es ser un bloque de asambleístas de gobierno y que luego te vengan a decir, es que alcé la mano porque me dijeron. Yo pienso, Germán, que uno puede hacer la gran diferencia, como yo he visto al doctor Marco Proaño May, para no cogerle algún otro ejemplo. Gente que tiene una actitud y dice, no, vamos a fiscalizar y a legislar, porque reconozco un problema, se me ocurre en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, y también creo y reconozco un problema, se me ocurre en una próxima ley tributaria en donde tengamos que darles algunos incentivos a los empresarios. ¿Para qué? Para que venga el capital, pero incentivos que no signifiquen precarización laboral. Más pobres ya no podemos estar, Germán, esa es la realidad. Porque una cosa dice la Constitución de la República y la ley del régimen laboral que dice 400, y creo que desde el 1 de enero será $410 el nuevo salario básico vital. Pero, Germán, en el campo la gente no gana ni $10 diarios. O sea, tenemos que legislar en función de lo que tampoco da para pagar mejores sueldos. Es que yo no estoy cuestionando eso, Germán. O sea, yo lo que estoy cuestionando, como que se mira mucho desde la oficina, desde Quito, claro. Marcelo Cárdenas tiene un negocio que es muy productivo, que es muy exitoso, ¿no? Claro, tú puedes pagar un buen sueldo, pero el del campo, que el rato que comienza a pagar, como dice la ley, ya no le queda nada para la producción. Tú ves en esta vez los productos que salieron del campo, la gente perdió plata. Y encima de eso pagó. Sigue perdiendo plata. Y seguirá perdiendo plata. Pero ¿cuál es la solución para el emprendedor pequeño, Marcelo? Esa es la solución. Porque, o sea, a mí me gustaría, Germán, que ojalá podamos tener algunas posibilidades de que me invites, pero te voy a dejar una cosita que para mí es básico. Y es parte de la fórmula. Y yo no les escucho a los candidatos. ¿Sabes por qué no les escucho? Porque lastimosamente... Porque no me quiero contaminar. No. Al contrario, no digo que yo a ellos no les escucho. Más bien lo que me estoy haciendo referencia es que yo a ellos no les escucho hablar de estos temas porque no conocen, Germán. Aquí no estoy un erudito, pero soy un hombre que le he metido a la nota del emprendimiento, que tengo una formación legal y que me ha permitido en la vida conocer estos problemas. La receta es básica, Germán. Y la gente que es seria sabe que no estamos mintiendo. La única forma de inyectar fuerza motriz a la producción del país y que los jóvenes, que son los más afectados, se reinserten en la vida económica del mismo como emprendedores. Como emprendedores, claro que, sí. Que ese es el éxito. Es el éxito. ¿No es cierto? Es inyectándole a la banca pública, para empezar, y luego a la banca privada, porque esa es su función, un interés que no sobrepasa del 5%. Mucha gente me dice, pero la inseguridad jurídica, perdóneme, Germán. 4 eventos en el país. La sucretización en los 80. ¿Quién pagó la sucretización? Nosotros guaguas, nuestros papás. ¿Qué seguridad jurídica? Luego vino la dolarización. 10,000, 8,000 millones de dólares le costó al país porque nunca se ha cuantificado. ¿Quién pagó? Ya nosotros éramos emprendedores. ¿Quiénes pagamos? Nosotros. Los que se fueron y los que nos quedamos. Ahora viene la crisis económica del 2015 y toda esta quiebra que hemos tenido antes de la pandemia. Ya comenzó el problema en el 2015. Fue la cerecita del pastel nomás la pandemia. ¿Quién ha pagado? Nosotros. Ahora con la pandemia, ¿quién sigue pagando eso? Nosotros. Entonces que me venga a la banca a decir de que la inestabilidad económica y política les obliga a tener intereses en una media del 16%. Eso es una falacia. Y es más, Germán, ¿cuántas cooperativas tiene la ciudad de San Miguel y tiene la ciudad de Guaranda? Es de sorprenderse.
Yo visitaba y veía, cooperativa. Bueno, aquí algo pasa. ¿Cuál es el negocio de las cooperativas? Prestarle al pequeño, al microemprendedor, $1,000, $2,000, $5,000. ¿Pero a qué interés? 24%. Es un crimen, Germán. Eso es un crimen. Entre comillas, ahí sí hago referencia a lo que tú acabas de decir, es que nuestro capital está en riesgo porque puede quebrar. Históricamente está demostrado en la superintendencia de compañías y en la superintendencia de cooperativas, porque tienen una superintendencia de cooperativas, que el mejor pagador es la gente humilde. Así es, claro que sí. Entonces, se les cae el discurso. Yo no puedo seguir entendiendo que tengamos, ¿no es cierto? En Guaranda no deben dejar de haber mínimo 15 cooperativas. Entonces uno debe preocuparse, porque hay tantas cooperativas, claro, porque es tan rentable prestar el dinero al microemprendedor de $1,000, $2,000, $5,000, porque multiplica, paga. Porque, exacto. Ese no es pega que vengan las remisiones, que le condonen al el día, paga y paga. Al día. Y sobre eso. Y si no es por la buena, por las malas, pero cobra. Por supuesto, porque les enseña, les asustan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo una propuesta, Germán, que me gustaría algún día conversar, que es justamente la ley de la segunda oportunidad. Y es para emprendedores que han quebrado, ¿no es cierto? En la cual les sentamos al que ha quebrado, al que ha fracasado, por las circunstancias que fueran, y a su acreedor, que en este caso es la banca. ¿Para qué? Para que conversemos. Esta ley no es nueva. Y ha sido aplicada en muchos lugares en donde ha habido estos problemas y conflictos sociales, porque Germán, si nosotros no solucionamos los problemas de los emprendedores, vamos a tener el momento en que la vacuna, escúchame lo que les digo, el momento en que la vacuna ya sea una realidad y nos comencemos a sanar, la migración será la misma del 99 y 2000. Volverá a y lo más duro, Germán, claro que sí. Probablemente tal vez en tu casa o en tu hogar o tal vez sí. Muchos de los jóvenes, un Germán Junior, a lo mejor está pensando, dice, yo me voy a España. ¿Por qué? Porque no tengo las condiciones económicas para mi formación profesional, que me reconozcan por lo que soy. ¿Cuántos padres de familia verán con dolor que sus hijos vayan a migrar? Eso es el crimen más grande. ¿Por qué? ¿Cuánto le ha costado eso a España? ¿Cuánto le ha costado a Italia? ¿Cuánto le ha costado a Estados Unidos? Cero. Claro. Eso le ha costado al Ecuador, la formación, claro. si se educaron en las escuelas públicas y secundarias y en las universidades, y a los padres, si se educaron en escuelas y colegios y universidades privadas. A nosotros nos costó, pero les educamos para que se queden en el país, no para que se vayan fuera del mismo. Y no tenemos problemas de que se vayan. Normalmente, Germán, de la gente que suele emigrar, de los 500,000 ecuatorianos que emigraron, y podemos revisar las tasas de Rafael Correa cuando lanzó la propuesta de retorno. El retorno no se regresaron ni el 25%. No se regresaron. ¿Por qué? Porque estando afuera, queriéndole muchísimo al país, saben que esas economías son más serias, son consistentes, y la recuperación económica en España y en Italia concretamente fue mucho más rápida que en el Ecuador. Todavía nosotros no terminamos el ciclo del 2015, no nos podemos recuperar. Es más, la pandemia es un ejemplo. ¿Cómo empezaron actuando los países donde hubo menor impacto? De manera inmediata. Nosotros estamos con 30 días. A esta época, España y Italia ya tuvieron etapas claras y concretas de distanciamiento social. Aislamiento. Muy bien, Marcelo, lamentablemente una hora queda corta. Bueno, hay mucha gente que ha escrito a la fanpage de la radio, y vamos antes de terminar porque quedamos en hacer una hora y hay que cumplirla. Homero Espinosa, Marcelo Cárdenas, un gran ser humano con visión para cambiar y la forma de hacer política. Patricio Villota, ya es hora que vaya gente nueva como usted, doctor Marcelo Cárdenas. Betty García Rojas, desde Paraíso de los Andes, la parroquia de la Asunción, apoyo total a Marcelo Cárdenas. Patricio Villota nuevamente. Lourdes Castro Arteaga, saludos cordiales a todos, maestro, apoyo candidato Marcelo Cárdenas, saludos cordiales. Bueno, Luis Gaibor Vázquez, por ahí tenemos más comentarios. Darío Javier, bueno, mucha gente que se ha enlazado en tan solo a la fanpage de la radio. Muy bien, Marcelo, yo creo que hay mucho que discutir. Este es un tema interesante, discutir con altura y que la gente aprenda. Así es. Porque yo creo que esa es la base fundamental. Y no violenta. Así es, pero hay que un poco corregir a los seguidores. O sea, la violencia no trae nada, más que odios,
desgracias, la violencia genera violencia. Y siembra, ¿cómo es? Siembra... Y somos hermanos bolivarenses. Así es. Entonces yo creo que desde el respeto, desde la vocación del diálogo que siempre debe primar en la población, yo creo que estos temas que son de mucha trascendencia hay que resolverlos. Y hay que abordarlos y resolverlos como provincia. Entonces, Marcelo, quedan algunos temas pendientes. El cómo todavía no está concreto, hay que seguirlo analizando. Tenemos que seguirlo trabajando. Sí, vamos a discutirlo, vamos a conversarlo y ojalá hoy que esta pandemia hace que la restricción vehicular, personal, se comprima a lo mínimo y tengamos nuestros canales que son mucho más proactivos, ¿no? El discurso, el saludo, el beso, el abrazo, el meeting, la campaña, ha sido tan solo un maquillaje a lo que realmente queremos. La gente quiere escuchar a los candidatos, su pensamiento, su posición y obviamente de ahí la ciudadanía escoge su candidato. Marcelo, muchas gracias por haber venido al noticiero. Solo 2 segunditos para... Vamos a darle remate porque todavía tiene 2 minutos, Marcelo. Menos. Bueno, queridos hermanos bolivarenses, desearles que esta época de Navidad es atípica, es diferente, pero les queremos pedir de que festejemos una Navidad con amor, con cariño, con esperanza. El país les necesita, y les necesita desde a los más niños y hasta los más viejitos, porque todos merecemos el respeto y el derecho a la vida. No vulneremos a nuestros ancianitos, ya ni siquiera ancianitos, a la gente que tiene 50 años, porque hemos visto a cuántos amigos que han sobrepasado la barrera de los 50 años y son los más vulnerables. Entonces, hacer de estas Navidades un acto de obediencia, un acto de responsabilidad, y abracémonos como hermanos bolivarenses. Realmente yo creo que esta provincia merece que el talento, la capacidad y justamente esas ganas que tenemos los bolivarenses de ser gente buena, de ser gente honrada, hoy prime. Pero fundamentalmente yo les pido, queridos hermanos, seamos responsables y les mando un abrazo de esperanza, de fe, de ilusión y uno que de pronto no le puede gustar al Germán, un abrazo de agua, que es vida. ¿Cómo no me va a gustar el ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Buenas noches a todos, amigos, un gusto. El día de mañana estaremos con ustedes. Hemos presentado Hora 18, todo el acontecer local y nacional, hechos que hicieron historia, profesionales en la comunidad.